Con el fusilamiento de Maximiliano terminó la época del Segundo Imperio. Los liberales tomaron las riendas del gobierno y se restableció la República. Juárez quedó al frente de la misma. Se llama la República Restaurada a la nueva etapa histórica que comenzó a mediados de 1867 y que duró hasta 1876, es decir, casi una década. En ese lapso, la historia de México cambió mucho. Los liberales pudieron aplicar las leyes de reforma para intentar reorganizar la economía y la sociedad. Ya ningún país hizo la guerra a México, que aunque más endeudado, trató de pagar lo que debía. Mejoraron las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, como resultado de la ayuda estadounidense en armas y dinero suministrados a los liberales. Durante los gobiernos llamados liberales, es decir, los encabezados en esa época por Benito Juárez y por Sebastián Lerdo de Tejada, la tarea más importante fue la integración de un proyecto nacional. Ya viste que las leyes de reforma se promulgaron y se aplicaron en medio de muchos conflictos. Por otra parte, se intentó establecer un proyecto liberal de nación. Sus principales propósitos fueron, en el ámbito internacional, buscar la concordia con los demás países. En lo político, pacificar al país, aplicar la Constitución y las leyes. Respecto de lo económico, atraer capitales y construir carreteras y ferrocarriles. En el aspecto social, hacer de los trabajadores urbanos, de los campesinos y de los indígenas hombres libres, convertirlos en verdaderos ciudadanos. Para la cultura se buscó impulsar la educación, obviamente no la religiosa, y fomentar el arte, la literatura con características nacionales. Ya te imaginarás que el proyecto nacional sonaba muy bien a los liberales, pero llevarlo a cabo era una empresa con un sinfín de dificultades. Los pleitos por las tierras se volvieron muy frecuentes. Los yaquis en Sonora y los tzotziles y tzenzales en Chiapas se rebelaron, pero no pudieron lograr nada frente a la fuerza del gobierno y de los terratenientes. Por otra parte, gran cantidad de caudillos, o sea, jefes en el ejército federal, y caciques, suscitaron graves conflictos para no someterse al gobierno federal. Los problemas llegaron a ser tan graves que amenazaron la unidad de la federación. Juárez sometió por la fuerza a unos caudillos, a otros les hizo concesiones a cambio de que le ayudaran a suprimir las sublevaciones indígenas y campesinas. En el escenario político, llegadas las elecciones presidenciales de 1871, se postularon como candidatos Sebastián Lerdo de Tejada, que era colaborador de Juárez, y Porfirio Díaz. Como al parecer ninguno obtuvo mayoría absoluta, tocó al Congreso decidir, y declaró presidente a Juárez. En consecuencia, esos dos candidatos quedaron sumamente resentidos. Porfirio Díaz llevó a cabo el Plan de la Noria y se levantó en armas contra la reelección indefinida, violenta y forzosa del Ejecutivo Federal. Mientras el gobierno juarista intentaba apagar esta rebelión, a todo el país le sorprendió una noticia. Juárez había muerto repentinamente de un ataque al corazón, el 18 de julio de 1872. A la muerte de Juárez, asumió la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, quien la ocupó de 1872 a 1876. Durante su gobierno, Lerdo de Tejada quiso aplicar estrictamente las reformas liberales, consiguió que las leyes de reforma se incorporaran a la Constitución y tomó otras medidas más en contra de la Iglesia. Su periodo presidencial es recordado por dos hechos. El primero, en 1873, inauguró el ferrocarril de México a Veracruz. El segundo, restableció la Cámara de Senadores en el Congreso. Lerdo de Tejada resintió las insurrecciones en su contra. Su dolor de cabeza y su sucesor fue Porfirio Díaz. Al final de su periodo, Lerdo de Tejada buscó reelegirse. Entre los candidatos opositores estaba evidentemente Porfirio Díaz. Lerdo intentó un fraude para lograr su deseo de reelección, pero Díaz se levantó en armas y proclamó el Plan de Tuxtepec, en el que se desconocía a Lerdo como presidente. Dicho plan suscitó varios movimientos de rebelión por todo el país en apoyo a Díaz, movimientos que lo llevaron a la presidencia. Corría el año de 1876. A partir de ese año, Díaz ocupó la presidencia varias veces hasta 1911. Se conoce como porfiriato al periodo que va de 1876 hasta 1911. La única interrupción que tuvo el gobierno de Díaz fueron los 4 años,
que dejó la presidencia en manos de su compadre Manuel González. El progreso económico fue sin duda una de las principales características del porfiriato, y es que la mentalidad de Díaz era la de todo un liberal. Por tanto, prosiguió con el proyecto nacional de Juárez y Lerdo. Sin embargo, fue haciéndose de una forma de gobernar muy propia y que fue cambiando a lo largo de los años. Acuñó un lema: orden y progreso. Significaba que primeramente debía conseguir que en el país hubiera estabilidad para lograr que progresara. El medio para alcanzarlo fue la conciliación, o sea, incluir en su gobierno a los opositores, y la centralización del poder. Díaz creyó conveniente tener a su lado a las principales fuerzas del país a fin de que no fueran un peligro para el ejercicio de su autoridad. A los militares les hizo concesiones económicas y a los más importantes los nombró gobernadores de los estados. Pero si no se sometían a su voluntad, se mostraba muy duro. Díaz decía: al ejército, pan y palo. Con respecto al clero, Díaz juzgó necesario tener a la Iglesia en su favor, por lo que no aplicó todas las leyes de la Constitución de 1857 que la afectaban. La Iglesia recuperó parte de su poder y por lo tanto respaldó al presidente. Díaz se apoyó en un grupo que formó y se denominó los científicos, grupo de intelectuales y empresarios principalmente. Fueron sus consejeros y algunos hasta diputados. Díaz fue concentrando todo el poder en su persona, en el Ejecutivo, y logró controlar al poder legislativo y a los gobernadores, lo cual le garantizaba tener las riendas del poder. Porfirio Díaz se enfocó en ejercer el control y la autoridad con mano férrea. Así consiguió apagar los brotes de descontento. A esa paz se le llamó irónicamente la paz porfiriana. Aprovechar los recursos naturales del país. Se afirmaba que México, por su forma geográfica, era como un cuerno de la abundancia, lleno de infinitas riquezas naturales provenientes de selvas, bosques, desiertos, costas, valles y demás ecosistemas. Sacar provecho de la abundante y barata mano de obra mexicana a través de la inversión extranjera. Durante el porfiriato llegaron oleadas de extranjeros en calidad de inversionistas y de trabajadores. Se reorganizó el erario, hubo crecimiento económico y fueron abundantes las inversiones extranjeras. El lema de orden y progreso se aplicó de manera muy puntual a las finanzas públicas. Cuando se habla de erario público se hace referencia al dinero que posee un Estado. También se llama Tesoro Nacional porque es la suma de todos sus recursos económicos. Has de saber que la situación del erario público era, desde el momento del nacimiento de nuestro país, en la independencia hasta la República restaurada, de continuas pérdidas y mucho desorden. A pesar de que se solicitaban préstamos y se cobraban impuestos, la hacienda pública siempre estaba en déficit. Hubo, por tanto, un interés muy grande por organizar las finanzas públicas. Entre las principales medidas llevadas a cabo estuvieron el incrementar los impuestos federales, suprimir las alcabalas, ordenar el funcionamiento de las aduanas y reducir los sueldos de los funcionarios y los gastos del gobierno. Además, se modernizó el sistema de recaudación de impuestos con la creación de oficinas federales, hacienda y administraciones de aduanas en toda la República. Así aumentó mucho la recaudación de impuestos. En 1894, por primera vez desde que se convirtió en una nación independiente, México tuvo un superávit en sus finanzas. El motor principal del comercio y la industria porfirianas fueron los ferrocarriles. El gobierno otorgó varias concesiones a inversionistas estadounidenses principalmente. La minería también se concesionó a extranjeros, pues nuestro país continuaba siendo rico en metales y minerales. De ese modo se fortalecieron el mercado exterior al exportar metales y minerales y el mercado interno al ser los ferrocarriles un medio de transporte rápido para todo tipo de mercancías. En comercio exterior, Estados Unidos se convirtió en nuestro mayor socio. Cuando Porfirio Díaz ocupó la presidencia por primera vez, en 1876, México disponía de 638 kilómetros de vías de ferrocarril. Para 1910, casi 25,000 kilómetros. Por tanto, la mayor parte de nuestro sistema ferroviario es una herencia del porfiriato.
En el sector agrícola se incrementó la producción de nequén, café, azúcar, aguardiente y tabaco. En el norte del país y las regiones costeras, la ganadería llegó a su auge a finales del siglo XIX con la cría de ganado mayor y menor. El sector manufacturero también creció poco a poco. La principal actividad fue la textilera. La industria del papel creció rápidamente. También hubo fábricas de jabón, cemento, calzado, vidrio, cigarros, cervezas y sombreros. Hubo un nuevo auge en la explotación minera de plata y oro, de metales industriales, plomo, zinc, níquel, etc. Desde principios del siglo XX se empezaron a explotar los yacimientos petroleros que pasarían de 8,000 barriles en 1900 a 8,100 millones de barriles diarios entre 1910 y 1911. Se incrementaron las obras portuarias en Veracruz, Tampico, Mazatlán, Salina Cruz, Puerto México, entre otros. Vámonos al aspecto social del porfiriato. La difícil economía del siglo XIX se mantuvo gracias a los ricos y medianos comerciantes nacionales y extranjeros, que dinamizaban de una u otra forma las relaciones comerciales y gracias al dinero que corría de un lugar a otro del territorio nacional. Ahora bien, los comerciantes ricos necesitaban ayuda para manejar eficientemente sus negocios y para ello recurrieron a personas de su confianza que por lo regular habían tenido cierto grado de instrucción. También se mantuvo gracias a los burócratas como parte de la clase media. Estas personas formaron las clases medias urbanas por todo el país. Como esas clases medias tenían posibilidad de ahorrar, comenzaron sus propios negocios y contrataron sirvientes y peones que los ayudaban una vez que el negocio había crecido. Las clases medias que surgieron en todas las ciudades mexicanas se volvieron muy importantes. Gracias a los privilegios aumentaron su importancia y su poder, disminuidos posteriormente por la competencia desleal que les hicieron acaudalados inversionistas extranjeros llegados a México. Como el porfiriato fue incapaz de resolver ese conflicto, esas resentidas clases medias se sumarían a la revolución de 1910, como verás más adelante. Visto lo anterior, respecto de las clases medias urbanas, veamos ahora el surgimiento de la clase obrera. La migración del campo a la ciudad fue común en el siglo XIX. Mucha gente se mudaba a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Por lo regular, iba a las ciudades donde había más fuentes de empleo. Muchas personas carentes de la instrucción o experiencias necesarias para desempeñar un trabajo mendigaban por las calles. Quienes tenían preparación en algún área podían emplearse como peones o sirvientes en las casas de gente adinerada. Los campesinos, mestizos e indígenas seguían siendo víctimas del despojo de sus tierras, lo cual los conducía a la miseria. Quienes lograban emplearse como peones o sirvientes padecían generalmente el maltrato y la explotación de hacendados o patrones, además de castigos físicos como los azotes. En la mayor parte de las haciendas se les pagaba, no con dinero en efectivo, sino con vales, que ellos podían cambiar por productos únicamente en las tiendas de raya de la hacienda y en ninguna otra parte. Se llamaba raya al pago que recibían los peones. En dichas tiendas se les daba crédito, que nunca alcanzaban a pagar y por lo tanto quedaban endeudados de por vida con la hacienda que los empleaba. El maltrato y las pésimas condiciones de trabajo fueron haciendo compleja y difícil la situación de los obreros y peones. Estaban sometidos a frecuentes abusos por parte de los patrones y a los bajos salarios que se les pagaba. Arriesgaban su vida cada día. Tales circunstancias fueron convirtiendo a la clase obrera y campesina en un sector inconforme que, hartos de esta situación, también participarían en la revolución de 1910. La paz porfiriana estaría a punto de llegar a su fin. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, chao.